Capítulo 9. Y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios, y que sanasen enfermedades. Y los envió a que predicasen el reino de Dios, y que sanasen a los enfermos. Y les dice, no toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos cada uno. Y en cualquiera casa en que entrareis, quedad allí, y de allí salid. Y todos los que no os recibieren, saliéndoos de aquella ciudad, aun el polvo sacudid de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía, y estaba en duda, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo degollé. ¿Quién pues será éste de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y vueltos los apóstoles le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. Y como lo entendieron las gentes le siguieron. Y él las recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad de cura. Y el día había comenzado a declinar, y llegándose los 12 le dijeron, despide a las gentes, para que, yendo a las aldeas y heredades de alrededor, procedan a alojarse y hallen viandas, porque aquí estamos en lugar desierto. Y les dice, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, sino vamos nosotros a comprar viandas para toda esta compañía. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en ranchos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo y partió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de las gentes. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que les sobró, 12 cestos de pedazos. Y aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las gentes que soy? Y ellos respondieron y dijeron, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Mas él, conminándolos, mandó que a nadie dijesen esto, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque, ¿qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y se pierde él a sí mismo, o corra peligro de sí? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria, y del Padre y de los santos ángeles. Y os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad, y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad y a aquellos 2 varones que estaban con él. Y aconteció que, apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús, Maestro, vienes que nos quedemos aquí, y hagamos 3 pabellones, uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías, no sabiendo lo que se decía. Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió,
y tuvieron temor entrando ellos en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y aconteció al día siguiente que, apartándose ellos del monte, gran compañía les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la compañía clamó diciendo, Maestro, ruégote que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y he aquí un espíritu le toma y de repente da voces, y le despedaza y hace echar espuma, y apenas se aparta de él quebrantándole. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús dice, Oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros y os sufriré? Trae tu hijo acá. Y como aún se acercaba, el demonio le derribó y despedazó. Mas Jesús increpó al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo volvió a su padre. Y todos estaban atónitos de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, Poned vosotros en vuestros oídos estas palabras, porque ha de acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían esta palabra, y les era encubierta para que no la entendiesen. Y temían preguntarle de esta palabra. Entonces entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor. Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó un niño y púsole junto a sí y les dice, Cualquiera que recibiere este niño en mi nombre, a mí recibe, y cualquiera que me recibiere a mí, recibe al que me envió, porque el que fuere el menor entre todos vosotros, éste será el grande. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle. Mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús, Las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recline la cabeza. Y dijo a otro, Sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, Deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, Te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Capítulo 10. Y después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía, La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquiera casa donde entrareis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entrareis y os recibieren,
comed lo que os pusieren delante, y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entrareis y no os recibieren, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies, sacudimos en vosotros. Esto empero sabed, que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Y os digo que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya días ha, que sentados en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos serás abajada. El que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos, dijo, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped, y le dijo, Cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, El que osó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, Ve y haz tú lo mismo. Y aconteció que yendo entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Empero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada.
Capítulo 11. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo,